Amigos, ¿qué tal? Una tarde más, ahora ya en diciembre. Hoy día tenemos un vivo muy interesante. Estamos en Calevit, transmitiendo por Calevit, y va a ser el episodio 9 en relación a medicina longevidad. Y particularmente el tema tiene que ver con equilibrio de nuestras hormonas, tanto hombres como mujeres. Es explora la salud hormonal femenina para una longevidad saludable. Hoy día tenemos una invitada de lujo, es una ginecóloga con mirada funcional, que es la doctora Sandra Miranda de Argentina. Ella es directora médica de los consultorios en este conversatorio en relación a nuestra salud hormonal. Muchas gracias a la gente que se nos está uniendo esta tarde y perfecto. ¿Qué tal, Sandra? Un gusto en saludarte. Sé que está en la hermana patria argentina, como les decía. Hoy día tenemos un vivo en relación a la importancia de estos mensajeros que son nuestras hormonas y una invitada de honor que es justamente la doctora Sandra Miranda. Sandra, me gustaría que te presentaras para nuestro público, para que te conozcan más y la verdad que establezcamos una relación en el tiempo, en relación a toda esta mirada tan sistémica, tan integral, y no sabes cómo añoramos que más ginecólogas acá en Chile tengan tu mirada sistémica, metabólica. Tuve un gusto en conocerte en el workshop que hicimos de medicina de longevidad, la pasión Exactamente. con que transmites tu conocimiento, así que por favor, la pantalla es tuya para que te presentes y te conozcan un poco más todo el público que nos está hoy día escuchando. Bueno, muchas gracias, Doc. Lo primero que quiero decirles es que estoy nerviosa, como si estuviera rindiendo un examen más o menos allá en las épocas hermosas de hace muchos años. Yo le cuento que soy hace casi 40 años que me recibí, Doc. Y sabe, mi nombre es Sandra Miranda, soy ginecóloga, soy de la ciudad de Quilmes. Durante muchos años ejercí ginecología como casi todo el mundo. Y de golpe me empecé a dar cuenta que había algo que a mí me llamaba la atención y era que todos estábamos enfermos. A todos algo nos pasaba. Si uno rasca un poquito la cascarita después del Papa Nicolau, de la mamografía, de la eco, bla, 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 inclusive de la analítica normal, y entonces le decimos a la paciente, la que nos interesa, ¿cómo dormís? Eh, descansás cuando te levantás de la cama, te quedás en esa cama tu cuerpo y tu mente y vos salís como un zombie o realmente tenemos fuerza para seguir adelante. Y yo me di cuenta, Doc, que a mí me pasaban esas cosas. Por eso quizá me empezó a llamar la atención y hace unos años empecé a escucharla a usted, la empecé a escuchar a Flor, a la doctora Florencia Leinado, que es una jovencita que a mí me tiene fascinada porque de ella aprendí un montón, de Cecilia Ruiz y cuantos más. Y este año tuve la suerte que la vida me dejó con mi trabajo ir a verlos a ustedes, ir a Quieto Santiago Que, y ir a ese workshop. Y quiero contarle a la gente que el doctor un día le mandó un mensajito y dije, ¿podremos hacer un vivo? Y el doctor dijo, sí, claro. No, Doc, los nervios, la emoción que tengo. Gracias. no, bueno, Muchas gracias. un gusto conocerte, Sandra, y la verdad que uno lo hace con mucha pasión y tenemos cosas en común. También yo ya claro, un año más, 41 años de médico, y la verdad que también nos pasa lo mismo. A mí hace mucho tiempo me picó el bichito de que ya teniendo un concepto de medicina metabólica integral, pero decía, hay algo que todavía nos falta y nos abrió las puertas todo este concepto de Tal medicina de cual. longevidad saludable. Y la verdad que me enamoré de poder entender la dinámica maravillosa que significan nuestras hormonas y cómo te lo reconozco ahora, yo fui uno de los médicos hormonofóbicos porque me crié con, ya podemos hablar de eso, del mito de un trabajo que fue muy publicado y que El Luis. lamentablemente el famoso, ¿no es cierto?, la salud de la mujer americana que vamos a hablar, y uno por ser Totalmente. responsable y sigue guías,
y tus profesores siguen guía, y claro, era un momento determinado que por favor, o sea, las hormonas durante el periodo que la mujer las necesite y después, la verdad que no, porque te asustan con el cáncer de mama, te asustan con el cáncer de endometrio, te asustan con todos los problemas y nos damos cuenta que la verdad que ya podemos hablar después en detalle, eso en general no. Así que yo estoy profundamente agradecido de tener acá una ginecóloga funcional con muchos años de experiencia, por lo tanto nos va a hablar de lo que le ocurre a sus pacientes, de lo que le ocurrió a cada uno de nosotros en relación a este tema tan, para mí, apasionante, que es el tema de cómo interrelacionar lo que es nuestras hormonas con toda la parte metabólica y que hoy día cada vez va teniendo una unión más estrecha. Una de las cosas como médico funcional que a uno cuesta entender es que nos enseñaron a ver los pacientes por estanco. Es decir, el endocrinólogo te ve la tiroide, pero no te ve los estrógenos, la progesterona ni la testosterona. El ginecólogo te lo ve siempre y cuando tenga que indicar algún anticonceptivo. Son expertos en anticonceptivos, pero cuando entramos en la nutrición, cuando entramos en cambio de estilo de vida, me dicen, mira, la verdad que eso siempre la excusa no está estudiado. Entonces, si nosotros entramos en el público, yo quisiera escucharte de todo tu caminar ginecológico, cómo la mujer, que ya la verdad que yo le saco el sombrero por todos los cambios metabólicos hormonales, los hombres somos más parejitos, tenemos que ver con la testosterona, la mujer Nuestra tiene vida que es ver con esto. cambios Vamos, permanentes. subimos, bajamos, de Y todo nos pasa. en ese aspecto, que para mí es tan importante que la mujer tome las riendas de lo que le va ocurriendo, la mujer se instruya. Estos vivos son para educar, no son para tomar decisiones médicas, tienes que ir a tu médico. Y en ese concepto, cuando te llegan las primeras niñitas adolescentes o preadolescentes, que uno hoy día como médico, yo quedo asombrado que llevan 15 años tomando alguna hormona. Una la toma por el acné, la otra la toma porque tengo ovario poliquístico, la otra la toma y al final muchas veces se toma por cualquier motivo menos por la anticoncepción. Cuéntame un Totalmente. poquito cuáles son esos primeros cambios que ocurren en ese periodo de la pubertad, de la prepubertad. Mire, Doc, a mí, yo hace muchos años que hago adolescencia y la verdad es que me puse a pensar durante mucho tiempo por qué nuestras adolescentes tienen todo eso que usted dice. Si tienen 15, 16, 17 años, ¿cómo puede ser que en la adolescencia las personas se enfermen? No puede ser, hay algo, yo decía, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué es lo que todos tenemos en común? Usted que vive en Chile, yo que vivo en Argentina, esa chica que tiene 15 años y yo tengo 60 y así vamos, ¿no? Yo decía, ¿qué es lo que nos está dañando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos todos nosotros en común? Y humildemente creo que lo que tenemos en común, Doc, entre otras cosas, pero fundamentalmente es lo que comemos. Y ellos son los peores que comen. No hay nadie que coma peor que un adolescente. ¿O no? Y encima Absolutamente, claro, fuman porque es claro, así, porque es la edad donde toda la comida chatarra está a flor de piel, entonces todas las chicas tienen dismenorrea, todas las chicas tienen alteraciones del ciclo menstrual, o todas, muchas. Y claro. nosotros actuamos medicalizando y nunca se me había ocurrido pensar que lo que teníamos todos en común era, por ejemplo, ese detalle. Todos tenemos en común las pantallas, todos tenemos en común las luces. Entonces yo decía, hay algo por acá y por ahí empecé a investigar y empecé a descubrirlos a ustedes. Entonces, Bien, hace ya algo así como un año, empecé a charlar diferentes con ellas, porque una vez se subestima porque está frente a una chica de 15 o 16 años y dice, ¿cómo le voy a explicar lo que tiene, cómo le voy a explicar fisiología? Porque esto es ni más ni menos que fisiología pura, la que aprendimos en la facultad en primero o segundo año. Y usted no tiene idea, las chicas más jóvenes, los cambios maravillosos que logran en poco tiempo. Y como se sienten bien y no les duele y no tienen dismenorrea y
su carita empieza a mejorar y empiezan a poder tomar sol sin que nadie les diga que se van a manchar, les empieza a gustar. Y empiezan a decirme, Doc, sigamos, y vamos por un poquito más. Y trabajemos con los lentes, y hagamos tal cosa. Vamos como caminando ese camino, y yo le aseguro, y lo firmo y pongo mi matrícula donde sea, que la dismenorrea, que es lo más frecuente que yo encuentro, desaparece, como por arte de magia. Es una cosa rara, o por lo menos mejora un montón. El síndrome premenstrual, ese que enloquecen, ese que pobrecitas no saben dónde meterse, y acá también hablo de las adolescentes más grandes, que empiezan a trabajar y de golpe les pasa que vienen y me dicen, doctora, no me puedo conocer, no sé qué me pasa, me vuelvo loca. Y entonces, cuando hablamos otra vez de todo esto de la alimentación, de que nuestras células se desinflamen y no se oxiden, y que nuestro hígado tenga la capacidad de luchar y de hacer lo que tiene que hacer para poder estar bien, ¿cómo lo logran? Para mí es mi mayor orgullo. Mis pacientes más chiquitas son las que más orgullo me producen, porque ni yo puedo creer lo que están haciendo. Mira, la verdad que Yo no sé si le cómo, contesto lo que usted quiere que yo le diga, cómo me pero esa es la realidad. encanta, sí, absolutamente cómo me encanta escuchar a una ginecóloga en la cual son expertas en el diagnóstico y en el tratamiento hormonal y anticonceptivo, de tener esta mirada evolutiva. La verdad que nosotros hemos crecido bajo el espectro completo del sol, haciendo tierra, contacto, comida real, comida entera, Totalmente. como una colega argentina que me encantó escucharla acá, que me dice, por favor, no rompamos a los niños, que los niños vienen sanos y los empezamos a introducir en la comida ultraprocesada, la procesada, y los dañamos. Y yo le No dañamos. agregaría, y no sigamos dañándolo en el adolescente, porque lo que tú me hablas, nosotros lo vemos a diario. ¿Cómo nos llegan pacientes de 15, 16, 17, 18 años? Y yo les digo, ¿y por qué te dieron anticonceptivo? Mira, lo que pasa es que se puso de acuerdo el dermatólogo con mi ginecóloga y la verdad que tengo acné. Sí, le digo, ¿y te preguntaron lo que come? ¿Pero y qué tiene que ver la comida? ¿Pero cómo? O sea, basta con que tú comas aceites poliinsaturados, Ya está. dañados, peroxidación, aceite canola, aceite girasol, aceite maravilla, que vas a tener un exceso de omega 6, una fritura un fin de semana, le agregas un traguito que las lolas vienen, pero por supuesto que lo mínimo que vas a tener es el acné. Pero el acné ya es una manifestación de lo que te está pasando metabólicamente adentro. Esa paciente, tú la vuelves a ordenar como tú dices, y es una adolescente menos dañada y responden rápidamente bien a cambio de Rapidísimo. estilo, rapidísimo, Rapidísimo. sin Es hormonas, rapidísimo. Sin hacer ¿no es nada. cierto? A ver, nosotros somos médicos. Yo siempre se los digo a las pacientes. Le digo, mira, yo soy médico, por lo cual no me tiembla el pulso a la hora de tener que darte un medicamento si lo tengo que hacer. Absolutamente. Pero la diferencia que tengo hoy es que vamos a pensar juntas, porque la que lo va a tener que hacer sos vos, mientras te doy ese medicamento, que sea el que necesites, vamos a ir por debajo, vamos a ir a las bases y vamos a empezar a crecer despacito, sanamente, y algún día te lo voy a tener que sacar. No tengo duda de que ese Absolutamente. medicamento no va a existir más. No hablo de la Absolutamente. anticoncepción por anticoncepción como tal, porque no Es hay nada claro. peor que un embarazo no deseado y una enfermedad de transmisión sexual no deseada. Nada se le iguala, al menos a mi criterio. Pero lo que sí yo les explico lo que les está pasando y lo entienden, Doc. A varias pacientes les he hecho un PIC, un perfil de inflamación celular. No tiene la menor idea, o sí, seguro, no, con quién estoy hablando, no quiero decir, pero digo, un estudio de perfil de inflamación celular es ver cómo están todas y cada una de las membranas de nuestras células, se los explico, y en nuestras mitocondrias, que son las que nos dan las energías, las que hacen que nos levantemos todos los días y podamos sonreír y pensar y vivir, básicamente, están destruidas. Pero es horroroso ver lo que pasa. Así es.
Entonces le explico, le digo, vamos a hacer una prueba en principio, una prueba piloto, como para no... les digo, los 14 segundos días de tu ciclo, el segundo, digamos, mitad del ciclo, te pido que dejes harinas, azúcares, le explico lo que tiene que hacer y cómo reemplazarlas. Y vamos a empezar por ahí a ver qué pasa con tu dolor menstrual. Aún así, también les explico que si un día tienen que ir con sus amigos a comer y hay una pizza, que se la coman felices de la vida porque sus endorfinas por estar con sus amigos la van a proteger. Pero ya va a estar muy, muy estabilizada, por lo cual es muy difícil que algo ya le haga mal. Y entonces puede compartir, porque tampoco va a ser la paria que está solita y que entonces no, yo no como nada ni voy con ustedes porque no sé qué. No es la idea. La idea es tratar de crecer en salud, porque esa chica algún día va a querer embarazarse y algún día va a querer ser grande, como yo, y va a querer empezar a transitar una longevidad donde ya las células, y un poquito a veces les cuesta, y ahí se la va a ver fea. En cambio, si nosotros crecemos en forma sana, es lo que siempre les digo, algún día nuestro cuerpo nació para vivir y morirse. Nadie dice que no se va a morir. Vamos a intentar hacer algo bien diferente para que el día que seas viejita, siempre se los digo lo mismo, y lleves a tu nieto a la plaza, seas vos quien vaya con tu nieto, no tu nieto tirando de vos y que encima ni siquiera sepas quién es. Esa Justo, es la idea. esa es la Esa es la idea. idea. Es O ir sea, a nuestro final de vida con uno puede ir con 2 ruedas, o con 2 ruedas de una silla de ruedas, o con 2 ruedas de una bicicleta llena de flores, preciosa, y así andando es. la vida. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pero Absolutamente. para eso, la naturaleza nos dio hormonas, nos dio un cuerpo, nos dio sol, nos dio agua, nos dio minerales, nos dio de todo para que no la rompamos y nos enfermemos. Eso es lo que yo creo. Es así, mira, tanto que cuando llegan la adolescente le digo, mira, puede que tú veas muy lejos, de aquí a 30 años más, cuando, si todavía nos cuidamos, vamos a llegar a un periodo más crítico que la perimenopausia y la menopausia. Pero tú te tienes que subir al bus ahora, no cuando ya estoy llegando y cuidarme. Por lo tanto, el periodo que tú estás haciendo los cambios ahora, vamos a tener este concepto de longevidad saludable, es decir, acortar esa brecha en el día que tengamos que partir, pero hacerlo lo más tiempo joven, lo más tiempo en salud. Por eso ahí Exacto. nuestra máxima era, ojalá llegar a los 100 años, pero en salud. En Y salud. en este problema, ¿no es Sabiendo lo que cierto? pensamos, Claro, pudiendo decir y pensar y reconocer al doctor Santana el día a, que me ponga de nuevo ahí adelante. y autovalente y con las ganas de salir a pasear no solamente a tus nietos, sino que a tus bisnietos. Esa es la Totalmente. idea. Y Ahora, algún novio por ahí de viejo también. mejor todavía, el extranjero, No, en que la tengo un medida marido que que ni la... tengamos el equilibrio hormonal perfecto, que eso se logra. Ahora, este periodo que yo digo que es tan frágil, ¿no es cierto? Que el periodo en la cual el estrógeno, esa hormona que nos va a empezar a dar nuestra primera menstruación, la menarquia, luego el equilibrio, la progesterona, que va de la mano con ya alguna testosterona que tiene que empieza a dibujarse. Luego en ese periodo tenemos también, todavía está actuando la hormona de crecimiento, tenemos alta la de hidropiandrosterona, que no, o sea, ese conjunto hormonal es tremendamente frágil a una tremenda hormona. Por eso yo le digo, en este periodo vamos a tener que pensar tu cabecita, que viene desde una glándula que se llama la hipófisis, luego vamos a ir a la adenohipófisis, que está un poquito más adelante, luego aparece tu glándula que está arriba del riñón, la suprarrenal, que tiene 2 hormonas maravillosas, pero que tienen que bailar como el tango en equilibrio, que es la de Totalmente. hidropiandrosterona y el cortisol, y eso además viene toda la cascada para llegar a tus glándulas
a tus ovarios que van a estar en equilibrio entre tu estrógeno y progesterona. Ahora, Es una sinfonía perfecta. Ahora, Es una sinfonía. teóricamente el libro, ¿no es cierto? Que ahí viene mi pregunta, el libro dice, mira, hasta los 20 años esto puede estar en un periodo de baile regular hasta que llegamos a una edad en la cual ya mi estrógeno, maravilloso en la primera etapa preovulatoria, un pequeño pic de testosterona en la ovulación, luego viene la progesterona para ayudar a anidar el huevito si quedamos embarazadas, o a descamar la capita interna del útero, el endometrio, para luego tener este ciclo. ¿Cómo visualizas hoy día este equilibrio, Sandra, de las hormonas? ¿Lo estamos viendo más atrasado? ¿Lo estamos viendo irregular? ¿O casi con todos estos síntomas que corresponde a un acné, a una dismenorrea, un dolor premenstrual, a un síndrome premenstrual, a un ovario poliquístico? ¿Cómo te toca ver toda esta transición en el periodo que, si bien es cierto, uno dice, mira, la adolescencia es un término más bien psicológico, más bien hablamos más biológico de la pubertad, pero resulta que hoy día los adolescentes no están llegando a los 26, 28 años. Entonces quería ver cómo tú visualizas este periodo de cambio y cuándo llega este equilibrio hormonal que queremos buscar. Complejo. Yo lo veo como que está desequilibrado, como que esto que le decía, ¿no? Como que si uno empieza a rasquetear o a mirar un poquitito, eh, a todos les pasa algo. Eh, y yo creo que tiene que ver mucho con el desequilibrio que hay. Quizá ves que esta sinfonía que tiene que tocar tan perfectamente y que uno sube y el otro baja y que tenemos un sistema simpático, un parasimpático y todas las hormonas que están dando las vueltas y hacer todos estos loops y todas estas cosas que usted dice, se desordenan. En algún punto se desordenan. Y entonces hay mucho síndrome premenstrual, hay mucho acné, eh, muchos quistes de ovarios, si los busco, hay mucha mastalgia, casi todas las chicas tienen dolor en las mamas previo a la menstruación, y eso antes te decía, bueno, ¿a tu mamá le dolían? Sí, bueno, entonces a vos también. Y eso era todo. Y nunca se nos hubiese ocurrido decirle, ¿qué pasa si cambias 3 o 4 hábitos? 3 o 4 hábitos. A ver qué pasa con tus mamas si no le hacemos nada y no las tocamos, simplemente las miramos, las revisamos y observamos a ver qué pasa. Lo mismo que con la dismenorrea, lo mismo que las alteraciones del ciclo menstrual. Y juro que es algo increíble porque el cuerpo es tan inteligente que solito se las arregla, siempre y cuando no le demos cosas que lo dañen. Nuestra genética no está preparada para... Nuestros genes no saben resolver que tomamos, no sé, la Coca-Cola o la hamburguesa o lo que sea, un jarabe. No sabe hacer eso. Genéticamente es imposible que lo solucione. Y entonces las células empiezan a enfermarse y no pueden hacer lo que tienen que hacer. No pueden leer ni a ese estrógeno, ni a esa tiroides, o ninguna hormona tiroidea. No pueden leer nada de todo lo que le están diciendo, hace esto porque es lo que te toca hacer. Y no puede, porque está imposibilitada. Esto es lo que yo creo, ¿no? Y esto es lo que estudio y lo que veo. A ver, es lo que vemos, ¿no es cierto? Yo por lo menos en la clínica, que hacemos una medicina funcional muy integrativa, ese periodo tan prolongado de hoy día la adolescencia, como te decía, está tan expuesto a una cantidad de factores ambientales. Lo que tú decías, un ambiente de luz. ¿Qué adolescente no está pegado a las redes sociales en una hora que ya el sistema nervioso y tu cuerpo tiene que estar reparando y se quedan hasta tarde? La Totalmente. ingesta, la ingesta inadecuada de carbohidratos y de comida fuera de hora, porque la fiesta el fin de semana es tarde, porque de alguna manera hoy día hay a veces ingesta de comida inflamatoria o de alcohol. Por otra parte, muchas veces ni siquiera hacemos contacto a tierra porque andamos en vehículo. A Totalmente. veces, gran parte, ¿no es cierto? A veces tenemos una vida sedentaria, tampoco somos amantes de la actividad física al aire libre,
los conflictos que tienen que responder frente a los estudios o frente al Eso trabajo, te iba a decir, ellos estudiando también, hasta tarde. las emociones también así como que suben y bajan, no importa el género que tengan, son emociones de todo tipo y tan intensas que deben que segregan cortisol a mansalva. Ahí Y, ese, eso, porque, y ese cortisol, el cuerpo lo ve como amenaza y no le queda otra que formar glucosa. Y el gran fenómeno en común de síndrome metabólico, de ese acné, del ovario poliquístico, muchas veces tenemos una respuesta insulínica alta, tal cual. secundaria a otra hormona que es la leptina. Entonces la Lola empieza con una dieta hipocalórica porque no quiero subir de peso, con alimentos nutricionalmente no densos, sino que muchas veces calorías vacías, y entramos en este loop de daño de no solamente el ciclo de las hormonas, sino que ya empezamos a involucrar, por ejemplo, la tiroides. Y ahí es donde, cuando encontramos esto, 20-25% y cada vez en edades más precoz, un hipotiroidismo, con una alteración de un intestino hiperpermeable, porque como comida inadecuada y con una disbiosis, riesgo para un Hashimoto, y tenemos la triada perfecta: acné, síndrome premenstrual, síndrome ovario poliquístico, y con pensamiento más reduccionista, ok, no te queda otra que démosle un anticonceptivo. Y la Lola empieza a tomar un anticonceptivo sintomático, sin las causas raíces, desde los 14, 15 años, hasta cuando dice, ¿sabes qué? Parece que quiero ser mamá, es la experiencia que me toca. Entonces le digo, oye, has anulado la acción de tus ovarios durante 15 años. ¿Tú crees que con una varita mágica el ovario dice, pero aprieto el switch y ahora sí te voy a estimular la mamá? Y nos encontramos con el otro gran problema hoy día de la dificultad en la gestación. Entonces tú ves cómo una cosa va llevando a la otra. No sé tu experiencia en relación a que ya vamos de este periodo de cambio. Teóricamente a los 20 ya deberíamos de bailar el tango en forma más armónica Más entre armónica. estrógeno, progesterona. Cada vez lo vemos más atrasado, que yo digo, mira, es un periodo que particularmente yo lo llamo como el periodo preperimenopáusico, entre los 20, 35, 38, hasta que entramos en una segunda loop de cambios, que para mí es el periodo más crítico que me toca ver en la mujer, porque se me disfraza de falta de ánimo, energía, trastornos Totalmente. depresivos, quiero cambiar la pareja, sexualmente no estoy conforme, de repente sí, de pronto no, que es el periodo de la perimenopausia. Tal ¿Qué nos cual. puedes decir en relación a la perimenopausia? En ese periodo ya traemos todo esto que decimos, pero encima ese periodo en la perimenopausia o en el climaterio, hasta que lleguemos allá, que nos va a llevar como entre los 35 y casi los 50 años, son muy largo ese periodo y es muy errático, pero ahí es donde van a empezar a disminuir hormonas, como nuestros queridos estrógenos, pero con más rapidez que los estrógenos van a ir disminuyendo la progesterona, que es el yin y el yang, y entonces empieza a ver esto de dominancia estrogénica, que fue el título que le pusimos a esto, con tantas cosas que le van a pasar, y encima van a empezar a disminuir los andrógenos, y va a aumentar el cortisol, porque ya somos adultos y entonces tenemos que hacernos problemas, ¿no? Y tenemos que tener pensamientos muy negativos, porque así debería ser, parece ser, y entonces esos pensamientos hacen que que nuestro cuerpo interprete que está en un estado de estrés y de alerta permanente, y entonces empezamos a enfermarnos con una velocidad tan tremenda, porque entre que las hormonas no nos responden, nuestras células no leen, el cortisol que aumenta, la comida que comemos, y estamos trabajando todo el día y estamos metidos en lugares cerrados, que nada nos ayuda demasiado. Y entonces ahí es donde yo siempre hablo con las pacientes, y lo que les digo es, empecemos a priorizarnos en lo que podamos, nosotras de nuevo. Yo, la verdad es que en la medicina lo autorreferencial hay, pero bueno, la verdad es que la referencia que tengo soy yo misma, con mis propios cambios. Yo
cuando empecé con toda esta historia o toda esta forma de vivir, digámoslo de alguna manera, tomaba 3 migral por día y tomaba 160 miligramos de valsartán y tenía las rodillas que me dolían un montón y había logrado tener mi sobrepeso, porque no nos olvidemos que venimos de una pandemia, cosa que fue terrorífica y eso nos sacó de contexto a todos. Eh, y le digo de verdad que mágicamente todo eso desapareció. Pero así, ¿eh? Literalmente. Y soy un médico y me responsabilizo de lo que estoy diciendo. Yo tengo hoy una tensión arterial que nunca sube de 170. Y lo que yo les digo a los pacientes es, la idea es tener tu cuerpo y tus células, todas ellas, desde el cerebro, cualquiera, de manera tal de que cuando te enfrentes a una situación compleja, porque las vamos a enfrentar, incluida alguna tragedia, no te lleve puesta, no te termines de enfermar, que tengas la lucidez suficiente como para poder responder a esas situaciones y que no te enfermes, que no termines hipertensa, infartada, con una ACV o con un cáncer o lo que sea, que no respondas, que la moneda de cambio no sea tu cuerpo, sino la vivencia misma de lo que haya que vivir y haya que resolver. Este es mi Así planteo que yo es. lo hago a la paciente, ¿no? No respondas con tu cuerpo, no respondas con tu salud, no te mueras en el intento de solucionar problemas. Primero, usted sabe que nosotros, por ejemplo, en este momento, nosotros los argentinos estamos en un momentito así como complicado. Le diría que fuertemente complicados. Bueno, tenemos que tener la espalda suficiente, tenemos que tener un coronario suficientes, salud cerebral suficiente como para poder pensar, hacer lo mejor que podamos y no morirnos otra vez en el intento. Porque de estas cosas tan graves que pasan, dentro de 2 años va a haber mucho cáncer, mucha diabetes, mucha enfermedad, porque no va a haber con qué responder, no hay sustrato con qué responder, no tenemos nosotros sustrato, porque está intoxicado, porque está inflamado, porque está oxidado, y nuestro pobre hígado y nuestros pobres riñones no tienen cómo sacarnos todo eso de encima. Absolutamente de acuerdo. Por eso nosotros le decimos al paciente, mira, en la medida, lo que tú dices, hacemos lo que más podemos a mano. Hay medicina cada vez también más sofisticada, pero muchas cosas la tenemos a mano, desde lo más simple, porque cuando tú nutricionalmente, tanto lo que llamamos los macronutrientes, la cantidad adecuada de tu proteína, grasas saludables, aquellas que vienen de las grasas saturadas, aquellas que realmente la medicina convencional dice por favor no lo haga. Y grasa saturada, estamos hablando de aquellas que no te peroxidan tu membrana celular. Luego, la cantidad que podemos comer de acuerdo a la individualidad de aquellos carbohidratos no inflamatorios. La micronutrición, si tú estás adecuado en tu nutrición, si respetas tu ciclo circadiano, en la medida que podemos el contacto a tierra, el contacto con el sol, el contacto con el agua, tú vas a estar, tu cuerpo es tan agradecido que Totalmente. metabólicamente vas a estar tan preparada que el cuerpo tiene una capacidad de resiliencia y de adaptación enorme. Enorme. Ahora, quedan dos alternativas. O decimos, mira, acá no tenemos salvación y caemos en un cuadro muy negativo, o decir todo lo contrario. Esta es una gran oportunidad para el cambio, pero el cambio comienza con cada persona, contigo mismo. Para las Claro. preguntas de algunas pacientes, de alguna gente que ya no está escuchando, donde está el signo interrogativo, háganla, que va a ser más fácil después para responderla. Estos vivos Totalmente. quedan grabados, tanto lo vamos a dejar grabado compartiendo con Sandra como por Calevit. Calevit también tiene su canal que ustedes pueden interiorizarse, así que hay mucha información porque queremos que el paciente tome las riendas de su proceso curativo. Y en este Totalmente. cambio, ¿no es cierto?, de tipo hormonal que nosotros estamos viendo, sabemos que una de las primeras hormonas que se nos empiezan a bajar a partir de los 36, 38 años, justamente es la dehidropiandrosterona, que me llama la atención, que es la DEA sulfato, que a mí me llama la atención. Yo la pido, la mido, yo le digo a los pacientes, mira,
Las hormonas no son fármacos. Las hormonas no son suplementos. Las hormonas son hormonas y las hormonas son comunicadores celulares. No podemos vivir sin hormona. Y cuando me dice, ¿usamos o no usamos una terapia de reemplazo hormonal? Le digo, mira, lo importante es que tu organismo esté en equilibrio, porque puede que tu organismo la produzca, tenemos que cuidarla y si no la tenemos, tenemos que darla, porque de esa manera hoy día nuestra naturaleza evolutiva, que optó más bien por la reproducción, una vez que la mujer llega a su ciclo en que el ovario se jubila, que ya no produce estrógeno, no produce progesterona, ya no tengo óvulo, la naturaleza es tan macabra que digo, bueno, usted arrégleselas como puede, pero resulta que estamos llegando a los 82, 83 y más años, pero ¿en qué condiciones? Y ahí es donde viene este concepto de que todavía veo colegas que yo mando al ginecólogo y me dicen, pero por favor, ¿cómo este médico te da una dehidropiandrosterona? Pero ¿cómo es posible que te comience con una terapia que él llama casi como si fuera alternativa, una terapia de reemplazo hormonal bioidéntica? Entonces, cuando al paciente le decimos, mira, desde el punto de vista de una medicina más sistémica, integral, que va por una longevidad, yo quiero tu equilibrio hormonal. Me da lo mismo si tengas 1 año o que tengas 90 años, pero busquemos el equilibrio a través de tu cambio de estilo de vida, a través de tu alimentación, a través de suplementación o a través de hormonas que sean idénticas a las tuyas. Eso es lo que llamamos una hormona bioidéntica, aquella que nunca te va a traicionar. Es como abrir la llave tu casa con la llave que corresponde, no con la del vecino, no se va a sobreexpresar, no se va a inhibir, no me va a producir los efectos secundarios. Y ahí es donde viene ya que vamos avanzando en este periodo de tantos cambios hormonales, la perimenopausia, la menopausia. ¿En qué pacientes, una vez que tú haces el cambio estilo de vida, que queremos tener una vitamina D, maravillosa prehormona alta para muchas funciones, la tiroide me esté funcionando, ¿en qué momento o en qué tipo de pacientes o cómo lo haces si conversas con la paciente para iniciar una terapia de reemplazo hormonal? Muchas veces digamos como que las pacientes que vienen ellas a preguntar o a la consulta, en general, lo primero que sucede es que, digamos que el gran motivo de consulta son los sofocos. Los sofocos son, pero por demás, el motivo de consulta. Pero también hay pacientes que empiezan como a sentirse extraños en su propio cuerpo, como que el sueño se cambia, como que la libido desaparece. Yo también hago terapia regenerativa y funcional vulvovaginal, entonces a veces arrancamos por ahí y después llegamos al bienestar. Y entonces cuando las pacientes comienzan a sentir esta cosa de algo parecido a una depresión, ansiedad, eh, empiezan a perder el control de su peso, eh, empiezan a no tener ganas de nada, empiezan a no tener más cerebro para poder pensar, para poder leer, para poder enfrentar diferentes cosas, donde se empiezan a sentir que la vida se les empieza como a, no sé, a cargarlas negativamente. Ahí pienso muchas veces y empezamos primero a ordenarnos desde esto, desde lo que estamos hablando, desde lo funcional en general, desde lo holístico. Me meto en su heladera, me meto en sus hobbies, me meto en su actividad física. Por ejemplo, nadie se siente con derecho a tener hobbies, a hacer algo que le guste. Y eso es fundamental. Si a esta edad no tenemos derecho a hacer aprender, a desarrollar alguna cosa que nos gustó, que nos hace bien y que nos hace en cierta forma tener una
casi forma de meditación o de tener un mindfulness trabajado. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y la gente no tiene idea de lo que significa eso. Yo personalmente, por ejemplo, pinto cuadros. Y empecé a pintar cuadros a los 54 años. Y fue lo más lindo que se me pudo ocurrir. Jamás se me ocurrió que yo podía pintar un cuadro. Y algún día que venga a Buenos Aires le voy a mostrar mi consultorio, que es una Bien. galería de arte. Entonces, ¿seré la mejor de las pintoras? ¿La pintora de los 7 barrios? Pero seguro que no. Pero yo siento una cosa que me nace, que eso es endorfina de la buena y que me hace muy bien. Entonces, cuando le invito a las pacientes, cuando les digo, ¿tenés algún hobby? Claro, la ginecóloga, me miran como diciendo, chau, Claro, estamos perdidas con la ginecóloga. claro. Pero vamos de nuevo, te lo voy a volver a preguntar. ¿Alguna vez te quedó pendiente por criar niños, porque teníamos que trabajar, por lo que fuere? ¿Algo que te hubiese gustado hacer? Lo que sea. Bueno, cuando arrancan, cuando logro convencerlas de que se den ese permiso, las cosas que pasan son increíbles. Y entonces ahí empiezo a trabajar un poco con pregnenolona, empiezo a trabajar un poco con DEA, empiezo siempre acompañado de lo básico y lo elemental que es el bienestar y la vida saludable, ¿no? Ese es como las patas de la mesa. El resto son como que voy adornando Así esa mesa y es. la voy llenando. Una vez que eso está estabilizado y que yo sé que si le doy pregnenolona, sus neuronas van a tener suficiente cantidad de omega y van a estar lo suficientemente antioxidadas como para que puedan empezar a pensar, porque la necesitamos para pensar, lo mismo que la testo, lo mismo que si tengo que darle DEA o lo que sea, una vez que yo me parece que ya va a estar lista con sus analíticos, con las preguntas, cuando la paciente empieza a decirle, ¿sabes qué? Ahora duermo. Y ahora sé lo que es descansar, porque a veces ni se dan cuenta. Uno no se da cuenta lo que no es descansar. Cree que se tiene que levantar destruido al otro día porque, bueno, esa es la vida. Y resulta que no es la vida eso. Que tenemos derecho a dormir aunque tengamos 60 años y a Absolutamente. descansar. En Siempre les calidad digo, de mira, vida. si vos empezás el día con algo muy simple, te levantás, abrís la persiana y que el sol sea lo primero que le dé a tus ojos. Ese es el primer mensaje que tiene que tener su cerebro, es que salió el sol. Ya empezamos bien, ¿o no? Absolutamente. Ya Criando empezamos bajo el bien el sol, día. por eso Exacto. decimos, Abrí en la la medida que ventana antes de lavarte los antes el dientes, resto. antes de hacer todo. Ni siquiera de ponerte las pantuflas, que no te las pongas. Vos Muy caminá bien. descalza que no pasa nada. Que te dé el sol y eso es lo que te tiene que despertar. A mí Es, antes me despertaba el celular, Doc. Yo me despertaba y no, ponía el claro. O el celular a ver qué despertador. pasaba. O el despertador. Se terminó Claro. eso para mí. No. Yo me levanto a oscuras, levanto la persiana y miro el sol. Lo primero que hay que hacer. Y es Está muy gratis. bien. Y es gratis. Te digo, después, cuando vayas a hacer los mandados, anda a la verdulería y compra lo más barato que encuentres. Porque eso es lo que hoy nos está creciendo alrededor de los pies. La verdura de estación, lo que sea, que crezca del suelo para arriba y si tiene color es mejor. Y eso es lo que vas a comer. Yo no necesito que comas caro. Necesito que Así comas es. sano. Si tuviéramos orgánico, bueno, ya que decirle, pero acá pagar algo orgánico, Doc, es como si No. fuéramos, bueno, algo es algo. Entonces, a veces, esto de, le digo, no tenés un patio con pasto, pero tenés un balcón con una planta, toca la planta, toca esa tierra, aunque sea eso, al sol del balcón, que eso algo nos va a hacer, siempre va a ser algo mejor que otras cosas. Y bueno, y así es como empezamos. Y despacito nos vamos metiendo en esto y como empiezan a sentirse mucho mejor y empiezan como a reencontrarse, la cosa arranca y funciona. Y entonces ahí me vengo con las hormonas. Y lo hacen solas, solas. No Claro. hace falta que yo esté después. Porque en realidad las dueñas de la situación tienen que ser ellas. Porque si no, yo por más que presiono y presiono, no puedo. Si no le toman ese gusto. Es así, Pero has funciona. tocado tantos tópicos importantes, ¿no es cierto? La exposición al espectro completo del sol,
el evitar la luz chatarra, que es como le digo al paciente, comerte un pan, una marraqueta, que le decimos acá en Chile, en la Sí. noche, respetar esos ciclos circadianos. Y tocaste un tema importantísimo que en la consulta lo que más empiezan a quejarte son los bochornos, los calores, la transpiración. Ya no tengo la memoria de antes, el burnout o el cansancio, mi energía no es como antes, tengo cambios de humor y muchas veces son catalogadas como si fueran cuadros anímicos depresivos y resulta que tenemos que entender que el metabolismo del cerebro es dependiente de los estrógenos. Y los estrógenos, de alguna manera, ¿no es cierto?, me favorecen una flexibilidad metabólica. El estrógeno me favorece una mejor función de la mitocondria. Y en la medida que estos estrógenos empiezan a disminuir, particularmente nuestra materia gris, nuestro sistema nervioso central, que hasta cierta edad era más dependiente de carbohidratos, resulta que al bajar estos estrógenos se produce una tendencia a la resistencia a la insulina, por eso la mujer dice, como lo mismo, hago lo mismo, y me empezó a aparecer una grasita abdominal que antes no la tenía. ¿Por qué? Porque bajó completamente el metabolismo que era dependiente de carbohidratos a un metabolismo que es mucho más dependiente de las famosas cetonas. Por eso, una nutrición low carb o una nutrición cetogénica o bien indicado por una nutricionista, una terapia de ventana de alimentación reducida o un ayuno intermitente le va a hacer tan bien porque de alguna manera esas neuronas van a empezar a alimentarse de cetonas porque ya no podían alimentarse de la glucosa porque me bajó el estrógeno y el cerebro, el metabolismo cerebral es dependiente de estrógeno. Por eso hoy día entendemos metabólicamente, decimos, mira, los ginecólogos convencionales están muy centrados en los cambios que ocurren a nivel del ovario, del útero y de la trompa. Y la verdad que los mayores cambios ocurren en el cerebro, porque ahí donde tenemos toda la cantidad de receptores. Y ese cerebro va a depender su metabolismo para el resto del organismo. Entonces, por eso, hoy en día, un bochorno, un calor, no es solo lo mal que la paciente puede tenerlo en la noche, sino que hoy día es un biomarcador de riesgo cardiovascular. Y por Exacto. eso, cuando bajamos los estrógenos, la mujer empieza a tener riesgo cardiovascular semejante al varón, porque el estrógeno es protector del endotelio vascular, de la flexibilidad metabólica, de la mitocondria adecuada, y es lo que se nos empieza a bajar. Y si tú le Total. agregas toda esa ruta metabólica adecuada de estilo de vida, lo más probable es que esa paciente va a estar mejor. Y si en un momento determinado evaluamos, medimos la hormona, puede que necesitemos una terapia de reemplazo hormonal fisiológica para poder disminuir todos estos riesgos, ¿no es cierto?, que vamos a tener. Y es ahí donde, lamentablemente, todavía veo algunos endocrinólogos o algunos ginecólogos que yo le llamo hormonofóbicos, que no me indican ninguna hormona porque le dicen a la paciente, mira, tú ya estás en una edad que solamente riesgo de un cáncer de mama, cosa que no es así. Hoy día sabemos que el riesgo de Alzheimer, el riesgo de un accidente de cardiología del punto de vista cardíaca es casi un 50% de un trabajo, ¿no es cierto?, que podemos sutilmente, porque todavía a veces estamos pegados a estas concepciones inadecuadas, que no sé cuál es tu opinión o qué en relación a algo que determinó mucho que más de 190.000 mujeres fallecieran por no tener terapia de reemplazo hormonal apoyado en un trabajo que es la salud de las mujeres, que fue el año 2002. No sé cuál es tu opinión en relación al famoso WHI, Women Health Initiation. Lo que yo creo de esto, Doc, yo cuando pasó esto, estábamos en pleno auge de el uso de la terapia hormonal de reemplazo hormonal. Vio que en la vida es como que hacemos así, ¿no? Que vamos y un péndulo terrorífico y entonces vamos allá arriba
Y el problema que se planteó lo que yo veo que pasaba en ese momento, que no pasa hoy con esto que le estoy diciendo, porque a mí nunca lo vi lógico, porque nunca lo vi fisiológico. Lo que pasa es que lo que usaron en ese momento fueron hormonas que son sintéticas, entre otras cosas. Y entonces era muy difícil y se hicieron sin evaluar perfectamente cuáles eran las hormonas. No se hicieron con hormonas idénticas. O sea, es otra, como otra cosa, pero lo que pasó fue que a todos nos pusieron un freno de tal manera que hizo que, primero que salió antes a lo público que a los médicos. Entonces, fue un revuelo tan grande el que se armó que nadie pudo seguir adelante y hubo que restablecer todo de nuevo, hubo que hacer todo otra vez. Por eso es ahora también la gran lucha que tenemos los ginecólogos a la hora de hacer una terapia hormonal de reemplazo. Porque nos ha dejado un daño tan marcado, pero porque estuvo mal planteado. O sea, las hormonas que se usaban eran hormonas no bioidénticas, o sea, eran hormonas que se daban por vía oral, eran sintéticas, eran progestinas, o sea, nada de todo lo que usaron es de lo que estamos hablando hoy. Son cosas diferentes, absolutamente, pero nada, como se le llamaba estrógeno, si se le llamaba progesterona, chau, fuimos a volar por el aire. Y esto fue lo que pasó, que dejamos a todas las mujeres tan desprotegidas durante tanto tiempo. Yo hace muchos años que uso DEA, porque acá hay una doctora que yo quiero mucho, que sabe un montón y que me enseñó mucho de DEA, y siempre la usé durante muchos años. Así que eso me mantuvo con las pacientes muy bien. Pero bueno, creo que el concepto actual es diferente, pero lo importante, creo yo, que cuando uno instaura una modulación hormonal, tiene que saber sobre dónde lo está haciendo, sobre qué célula lo está haciendo, sobre qué calidad de célula lo está haciendo, porque si no, está haciendo algo que no hay manera de que el cuerpo responda porque no puede leerlo, porque no sabe lo que le están diciendo, porque está inutilizada, está dura, está acartonada, no sabe leer. Es como si yo quisiera hablar con usted y por más que yo grito, si usted es sordo, no hay manera de que yo le pueda explicar lo que quiero que haga. Y creo que lo más importante que hace la medicina funcional, por lo menos a mi humilde criterio, es esto, es mejorar el terreno, es volverlo a lo que la naturaleza nos dio, las células, que tratar de volver otra vez a ese cuerpo que teóricamente no debería haberse enfermado, a no ser que cosas externas, no naturales, se nos han metido de tal manera que dominan nuestro cuerpo, como son la industria alimenticia, como es la industria agropecuaria, como es el wifi, como es cosas que el pobre no sabe ni qué hacer con eso. Entonces, está tan ocupado en tratar de solucionar eso, que es insolucionable, que jamás va a poder leer una hormona. Entonces ahí venimos nosotros, o lo que yo aprendo de ustedes, para tratar de ponerlo otra vez en su lugar y ver de verdad qué es lo que necesita. Porque a veces solo necesita que lo volvamos a la normalidad y nada más. Y otras veces no alcanza y necesitamos reemplazar o sustituir otra vez con esas hormonas que la naturaleza nos la dio. Tan mal no puede ser, tan malas no pueden ser. Lo que es malo es la combinación de la naturaleza con lo que actualmente tenemos que no es natural. Esa es la combinación. No es un problema de tomar sol, es un problema de tomar sol con un jarabe de alta fructosa. Ese es el Que se claro. oxida y da el cáncer. Entonces no es el sol el problema. Si no se hiciera el jarabe de alta glucosa, yo no sé cuántos melanomas tendrían o cuántos cánceres de piel habría años antes cuando no existían estas cosas y las personas tomaban agua. La verdad que no lo sé, por ahí estoy diciendo una barbaridad y se me vienen todos los dermatólogos encima. Y yo no estoy diciendo que se llaguen bajo el sol de las 12 del mediodía y así arrancamos.
Pero quizás si de a poquito, con el sol muy de la mañana, muy tranquilito, con ese que no sé, resulta que nos da el sol en los ojos para decirnos, cerebro es de día, empieza a trabajar y empieza a despertarte, nosotros le ponemos el anteojo negro. Y encima de mala calidad, porque lo compramos en chino, qué sé yo. No sé, me parece medio loco. Es así, la verdad que hoy día tenemos que protegernos más y partir, como tú dices, de lo más simple, lo que tenemos a mano. La experiencia de cada uno es importante, no podemos vivir asustados por trabajos inadecuados, como el famoso trabajo que nombramos el WI, que Tal cual. independiente, que no eran hormonas bioidénticas, porque era una medroxiprogesterona, un etinilestradiol. El problema fue que tampoco sacaron en cuenta riesgo relativo y riesgo Tal absoluto. cual. Y a pesar de ser eso, el riesgo es la nada. El cáncer es multisistémico, es multiteológico, tiene que ver con tu cortisol, tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tu insulina, tiene que ver con baja vitamina D, tiene que ver con todo y no con un equilibrio de hormonas, menos aquellas hormonas que la naturaleza nos ha dado. Yo tengo pacientes de 80 años que están excelentemente bien porque le mido hormonas. Las hormonas hay que medirlas, sí, el Hay que resto. Y a lo medirla. mejor no necesitan, como tengo otras pacientes de la misma edad, que sí tengo que dar hormonas, porque la verdad que ya su sistema no es capaz de producirla y ellas se Exacto. sienten en un equilibrio. Es decir, tremendamente personalizada, va a depender de la clínica, va a depender del laboratorio y va a depender en que tenemos que controlarlas y poder evaluarlas, y ahí viene la importancia de un ginecólogo, de la forma que tú te enfrentas a cada uno de tus pacientes, que es una medicina más de precisión, una medicina mucho más de estilo de vida, y que la verdad que ese estilo de vida muchas veces constituye nuestra mayor herramienta terapéutica para ese paciente. Entonces imagínate que te has paseado por todo el espectro dañino del ambiente de luz que hoy día nos daña, la importancia del espectro completo del sol, e incluso estimulamos al paciente que gradualmente vaya formando su callo solar, se amigue de, que tenga amigo del Despacito. sol, pero primero déjame el aceite de girasol, maravilla, canola y las medias lunas, que yo estaba adicto a cuando iba a Buenos Aires a media luna. Yo creo que hace 5 años que no pruebo uno y la verdad que no la he hecho de menos. La No, insulina me lo agradeció, la lo testosterona me la raro, agradeció, así que la verdad totalmente. que uno empieza a ver esos cambios. Entonces yo creo que la gran misión de médicos con la forma que tú enfrentas es decir, mira, hemos tenido una herramienta desde la medicina convencional maravillosa, que yo necesito llegar a un diagnóstico clínico. Sin diagnóstico clínico no hacemos medicina, pero no me es suficiente. Lo primero tenemos que ver, ¿no es cierto?, toda esta herramienta que tú la has nombrado. La verdad que se nos ha hecho muy poco el tiempo, llegamos, nos Sí, paseamos desde la prepuber, puber, luego apareció para mí lo que es la preperimenopausia, la perimenopausia, la menopausia, y un momento que yo digo ya de calma de la mujer que se lo merece, que es la posmenopausia. Por eso le digo a la sí, mujer, tú tienes que hacer una fiesta cuando ya te llegue la menopausia, que lamentablemente es un diagnóstico bastante retrospectivo en el sentido que tiene que muy- pasar por lo menos un año continuo sin menstruación, que aquellas hormonas como que ya vamos a ver, la que estimula la FSH, la LH, ya están un poquito arriba y decimos, mira, ya la progesterona se me vino abajo, el estrógeno se me vino abajo, la testosterona, la verdad que es muy generosa porque va bajando en forma muy gradual. En cambio, el estrógeno, un día estamos bien y al otro día, como un precipicio, la mujer nota el cambio. eh, y siempre ser evaluada por una medicina integral, sistémica, con una ginecóloga que te escuche, con una ginecóloga que te pueda entender absolutamente como lo haces tú con tus pacientes. Así que ya estuvimos en una hora para que te despida del perfecto. público, que tan atención. Aquí hay algunas preguntas que nos ha dicho en relación a tengo talos síntomas. Le digo, por favor, acérquense
a una ginecóloga que tenga esta mirada, o a un médico funcional que tenga esta mirada, que te evalúen tus hormonas, que no te traten el síntoma, que tengan una visión sistémica integral para un objetivo, ser feliz en esta vida, a pesar Es de lo lo único, complicado, tal cual. saber que es una ventana de oportunidades, porque si hubiese sido la vida tan fácil, a lo mejor ni siquiera hubiésemos estado conversando acá, y dado a que no nos cuadraba la medicina convencional en muchos aspectos, hemos aprendido de todo lo que hemos conversado hoy día. Así que despedirte y las últimas palabras para tu público. Y nos estamos ya alejando un poquito. Imagínate, ya tenemos casi una hora acá, Ahora, Dios Sandra. mío. Doc, yo quiero agradecerle un montón y lo único que quiero decir es que la menopausia, como ninguna época de nuestras vidas, tiene por qué ser una enfermedad. Al contrario, es simple y sencillamente una época de la vida que hay que vivirla lo más sana y feliz que se pueda, porque lo merecemos, porque es una época donde hemos trabajado durante muchos años para llegar a estar perfectamente y poder ser felices, porque esa es la única razón por las cuales vivimos, para ser felices. Y eso no quiere decir que yo viva en una nube de Úbeda y que nada me importe y que la vida me sonríe, porque tengo tantos problemas como todo el mundo. Pero bueno, también se trata de eso, ¿no? Así que, Doc, gracias. La verdad que confieso que estaba como para ir a dar un examen. Dije, Dios mío, ¿qué voy a decir con este hombre que yo lo escuché y hablaba de cada cosa que ni tienen idea ustedes las cosas que sabe este doctor? Pero bueno, nada, lo he sorteado. Espero que no se haya aburrido usted ni nadie. Vimos un montón de gente todo el tiempo. Así que muchas, muchas gracias. Ha sido un tremendo aporte, así que la gracia de nosotros en general, Sandra, y seguir en este camino que yo digo, sabemos cuándo comenzamos, pero esto nunca se termina porque cada día la pasión es mayor y quienes nos guían son los pacientes, nos debemos a los pacientes. Totalmente. Así que muchas gracias y pronto nos encontraremos, ya sea en Chile, en Buenos Aires, y seguir distribuyendo un poquito todo este conocimiento. Gracias. Gracias por todo. Adiós. Saludos, Muchas cariño, un gracias. abrazo. Gracias. Adiós.